amigas y amigos. Hoy vamos a hablar sobre la quelación de metales pesados en la vitivinicultura. Ustedes no están para saberlo, pero en la agricultura convencional se utiliza bastantes sustancias y algunas de ellas pueden producir niveles importantes de toxicidad. Por lo pronto vamos a hablar hoy sobre uno que es sulfato de cobre. Se ve así, son cristalitos azules. Pues les puede parecer interesante este color. Se utiliza básicamente para controlar hongos, controlar botritis y controlar mildew, que son las dos enfermedades más importantes desde el punto de vista económico y que causan muchos estragos, muchas pérdidas económicas en la producción de vino. Y bueno, resulta que este cobre, en este sulfato de cobre, es un metal pesado y se acumula, produce toxicidad no solamente para las propias plantas o para los microorganismos o para las micorrizas, que son hongos benéficos que ayudan a crecer bien y no tener problemas, pero los vitivinicultores, al tratar la botritis y al tratar el mildew, que son los hongos patógenos, y entonces también eliminan completamente o casi completamente las micorrizas. Quiere decir, el vino crece y no hay nadie quien le ayude más que estos 6 kilos permitidos de cloruro cúprico. Si estamos pensando más o menos en unas 100 hectáreas, estaremos hablando sobre 600 kilos de cloruro cúprico en este terreno. Todo este cobre cuando comen uva o cuando toman vino, si es que no se hace algún tratamiento para quelar este cobre, para quitarlo, pero resulta que para quitarlo se utiliza un agente clarificante para quitar la turbidez y para eliminar metales pesados, por ejemplo el cobre, el hierro. Aunque se utiliza en una pequeña cantidad, bueno, es un ferrocianuro potásico. Y el nombre cianuro lo dice más o menos que es una sustancia bastante tóxica que puede provocar toxicidad en el ser humano, incluso con cantidades mínimas como un miligramo ingesto o si se llega a aspirar los vapores, bueno, puede ser peligroso. Resulta entonces para quitar un veneno utilizan otro veneno y bueno, esa es la agricultura. Entonces hoy vamos a hablar sobre otra agricultura no convencional, una agricultura que utiliza aplicaciones de homeopatía. Yo sé que hay una gran discusión, o cada vez menor, pero sí hay todavía algunos que piensan que la homeopatía no sirve, que es un efecto placebo. Bueno, nosotros utilizamos la homeopatía habitualmente en los cultivos para controlar plagas y enfermedades, pero también habitualmente recibimos gente que produce vino o produce hortaliza, por ejemplo, y utilizan sulfato de cobre para controlar los hongos. Y puede haber un peligro si se hace esta aplicación antes de la cosecha o si no se elimina correctamente y después el sulfato de cobre se acumula en el suelo. Es decir, todos los metales pesados tienen poca movilidad en el suelo y el cobre es un metal pesado, entonces se acumula en el suelo y causa estragos. Y entonces cuando recibimos asesoría de algún productor que quiere ser orgánico, quiere ser ecológico, quiere ser homeopático, bueno, la primera pregunta es cómo hacer para eliminar sulfato de cobre en el suelo, porque está compenetrado en todo, está acumulado por todo, por todos los años que aplican los 6 kilos de sulfato de cobre, que es la máxima cantidad permitida, por lo menos en la Unión Europea. En otros países todavía no hay tanta legislación y a veces los agricultores se lo saltan, pero ese es otro cuento. Bueno, entonces recibimos
un cliente que dice yo quiero ser ecológico y entonces piensa que basta no aplicar, dejar de aplicar aplicaciones que ha hecho y entonces trata de buscar sustituto. Por ejemplo, cómo puedo utilizar cola de caballo o cómo puedo utilizar alguna otra planta que pudiera sustituir parcialmente la actividad del sulfato de cobre y no la va a encontrar. Claro, el olón o el suelo que estaba acostumbrado por años a grandes aplicaciones de sulfato de cobre, incluso mucho más grande antes de que se hizo la legislación ecológica que prohíbe grandes cantidades de sulfato de cobre. Entonces, todo ese cobre acumulado ahí, ¿cómo se puede quitar? Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos organismos que utilizamos habitualmente en las aplicaciones. Uno de ellos es un hongo que se llama Trametes, es un hongo descomponedor de madera, también le llaman pudrición blanca o pudriciones blancas, pertenece a este grupo ecológico de hongos, porque a la hora de que descomponen la madera, entonces producen un blanqueamiento, así por eso le llaman pudriciones de madera blancas. Y entonces del Trametes preparamos un preparado homeopático que son pequeñísimas cantidades, minúsculas cantidades, y luego lo aplicamos sobre el sulfato de cobre. Aquí tenemos sulfato de cobre en agua, es simplemente ese, aunque lo dejen un año ahí, va a estar siempre así, azul. ¿Okay? Y si se pueden fijar, ahora les enseño la misma cantidad de sulfato de cobre que fue adicionada con Trametes versicolor. Mientras que aquí permanece el color azul, aquí el color azul desapareció, solamente con un sedimento y algunos restos del hongo. Y aquí sigue permaneciendo un color azul con altos niveles de cobre. Otro organismo que utilizamos para control de niveles tóxicos de cobre es Physia. Physia es un líquen arbóreo. Es un líquen que muchos de ustedes lo vieron o lo ven en los árboles, pero no le prestan atención. Piensan que es quién sabe cómo se llama, quién sabe para qué sirve. Bueno, en la naturaleza producen una gran cantidad de enzimas. Producen lacasas, manganeso peroxidasa, lignina peroxidasa, celulasas, hemicelulasas, quitinasas, beta-1,3 glutanasas, lectinas y muchos otros compuestos que se encargan en quitar la toxicidad no solamente de cobre, sino de otros metales que pueden encontrarse en la naturaleza. Pero cuando el productor quita cualquier contacto con los hongos, porque supone peligrosos para su viñedo, este hongo es un hongo saprófito, quiere decir, puede crecer en material muerto, pero no ataca un árbol o una viña sana. Y Physia es un líquen epífito, quiere decir, se sostiene en la corteza del árbol o puede crecer incluso sobre el tronco de la viña, pero no le afecta prácticamente nada. Cuando llueve sobre el hongo o cuando llueve bastante tiempo sobre el líquen, entonces se escurren estos metabolitos naturalmente, se escurren en el piso, en el suelo, y quelan los metales pesados. Pero cuando esos líquenes o estos hongos son eliminados porque se suponen que son amenazas o porque piensan que es mejor aplicar el sulfato de cobre, y entonces el que lleva las de perder es el consumidor, porque finalmente recibe vino que supone que es muy bueno y que es muy bueno para salud y que contiene resveratrol y muchos otros antioxidantes, pero resulta que no es así, que puede contener grandes cantidades de cobre y estas pueden hacer estragos en el organismo humano. Así es que en la homeopatía utilizamos esos dos microorganismos, pero muchos más. Y lo interesante es saber que con esta cantidad de líquen
es decir, es una pequeñísima cantidad que se utiliza. Podemos tratar cientos de hectáreas, por más increíble que les suena. Y con este hongo, así como se ve, chiquito, tiene la capacidad, si se prepara correctamente, atender cientos de hectáreas y quelar los metales pesados y mejorar las condiciones de la planta y ayudar al productor la transferencia, el paso de la producción convencional porque está convenido que utilizar cierta cantidad de agrotóxicos es permitido por la ley hasta ciertos límites, pero esto no significa que lo que es permitido que es bueno para la salud. Entonces aquí ayudamos a las personas a este traslado de la producción convencional a producción ecológica sin que se perjudique su productividad en cuanto a la cantidad, la calidad del vino que se produce, y al contrario, con el paso del tiempo, cuando el traspaso de producción convencional a la producción orgánica o homeopática, que normalmente tarda de 1 a 3 años, dependiendo del grado de contaminación y dependiendo de las técnicas que se utilizan, técnicas de bioremediación, precisamente con organismos como Fissia o como Trametes o Ganoderma o otros hongos y líquenes y otros extractos de plantas preparados homeopáticamente. Entonces ayudamos a aumentar la productividad, incluso por encima de la productividad de los huertos donde se producía vino de manera convencional. Entonces, eso es interesante en la homeopatía. La segunda cosa interesante es que los productores que todavía compran los insumos, primero piensan que si ya no utilizan los insumos, las compras, digamos, de los agrotóxicos, entonces que son obligados a comprar algunos orgánicos. Pero la buena noticia en la homeopatía es que esos recursos son prácticamente gratuitos en la naturaleza. Si utilizamos esta pequeña cantidad, no se depreda ninguna parte de la naturaleza, es mínima la cantidad que se utiliza para grandes áreas y permite al productor ahorrar lo que metía en los productos de aplicación y elaborarlo en sus propias condiciones caseras y aplicarlo en la producción. Quiere decir que el costo de producción en cuanto a compra de insumos baja aproximadamente 70%. Y eso es una buena noticia porque este 70% es dinero que recibe el productor. Y también la segunda noticia buena, el que recibe el producto homeopático, bueno, recibe un producto con muchísima calidad, no solamente limpio, no solamente sin agrotóxicos, sino también un producto que tiene mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de antioxidantes. Podemos decir que un vino tomado así o un jugo de vino tomado así, bueno, tiene implicaciones muy buenas para la salud. De esto hablamos en la homeopatía y los que quieren acercarse, comuníquense con nosotros y con gusto les podemos asesorar o capacitar para que aprendan este método muy bueno para la economía, pero también buenísimo para la salud y un método que es bastante responsable con la salud del consumidor. Nos vemos hasta la próxima.